Hoy vamos a dar inicio a lo que sería nuestra octava edición, exactamente nuestra octava edición de lo que ha venido siendo el estudio y el seguimiento que hemos venido haciendo ya desde hace varias semanas del Sermón del Monte. Como ya saben, por razones de quebrantos de salud de parte de mi persona, hemos tenido que darle un parado a estos estudios por 2, 3 semanas aproximadamente que estuvimos sin presenciar esto, pero ya gracias al Señor estamos ya en condiciones de poder seguir avanzando en el estudio, y lo que hoy nos compete hacer es dar la octava edición, esta sería nuestra octava enseñanza exactamente, de lo que ha venido siendo el seguimiento de este sermón que se considera por muchos teólogos y eruditos el sermón más importante que Cristo dio. Algunos lo llaman el sermón de la doctrina de Cristo, otros llaman que esta fue la palabra más importante que Cristo pudo haber transmitido a sus apóstoles y que fue el mensaje previo de preparación inicial de los apóstoles antes de ser enviados a cumplir la labor evangelística. Eso dicen muchos de los comentaristas, eso dicen algunos de los teólogos, algunos de los eruditos versados en el tema, por lo que estamos ante la presencia de un mensaje que no puede ser tomado en poco, sino que debemos darle la más alta estima y la más alta consideración, puesto que sin duda alguna Cristo revela aquí aspectos muy importantes de la doctrina cristiana, que bien hacemos en seguir todos y los que estamos acá, que bien hacemos en escuchar y que bien hacemos en poner en práctica, porque como ya saben, ¿no? Este estudio inaugura con las 9 bienaventuranzas, que son una representación muy importante de lo que tiene que ver con el tema de la justicia, por una parte, de la justicia que el creyente debe aplicar, y además de la justicia, también de todos esos elementos que deben ser parte del sistema moral de todo creyente, que bien todos hacemos en seguir, por lo cual Cristo tiene que declararnos bienaventurados en ese aspecto. Entonces, comenzó de manera muy alta el Señor, con un tono bastante fuerte respecto a lo que es nuestra enseñanza, respecto a lo que es la doctrina cristiana, y debemos seguir sus pasos en todos y cada uno de estos aspectos. Para el día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Mateo, donde hemos seguido continuando nuestro estudio. No hemos podido saber todavía del capítulo 5, deben quedarnos aproximadamente como 2 sesiones más para poder cerrar el capítulo, y vamos a estar leyendo desde el versículo 31 hasta el 32, solo 2 versículos nos van a estar ocupando el día de hoy. Vamos a leer entonces en el nombre de Jesucristo. De la siguiente forma dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, fíjense que acá, en todo lo que ha venido sido el seguimiento de por lo menos este capítulo 5 del Sermón del Monte, vamos a encontrar siempre lo que yo he llamado las conjunciones adversativas mesiánicas o los peros mesiánicos, ¿no? Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Varias veces Cristo repite esto dentro del Sermón del Monte en esta primera fase del sermón, en lo que es el capítulo 5. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Ahora, ese oíste que fue dicho no puede ser interpretado de una forma como que Cristo va a llevarle la contraria total a lo que se dijo antiguamente, a lo que estaba escrito en la Torá, lo que fue ese mandamiento y la restricción de todos los mandamientos de Dios, sino que Cristo viene a elevar el estándar. En la mayor parte de los casos lo que hace es eso, elevar el estándar, o simplemente darle la correcta interpretación a estos efectos o a estos elementos de la ley que lamentablemente el pueblo de Israel no había entendido y que practicaba de una manera muy vaga, puesto que primero no era gente que se conociera por ser precisamente muy obediente a la palabra de Dios y al Señor, y segundo, eran expertos también en tergiversar el texto sagrado en muchos aspectos, por lo que Cristo se ve en la necesidad de tener que decir estas palabras: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí tenemos algo muy importante, ¿no? El Señor está hablando del matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es una institución muy, pero muy sagrada, que ha sido creada y diseñada por el Todopoderoso. Esta institución data desde los tiempos del primer hombre, la primera pareja, que ya todos nosotros sabemos que en el Génesis la Biblia claramente habla que esa primera pareja fue Adán y Eva. Y el Señor presentó ante Adán y Eva una voluntad preceptiva. Ya habían preceptos, los preceptos no se ven solamente cuando entramos en los tiempos
de Moisés y el Moisés sube al monte y el Señor les revela todos los mandamientos. No, ya habían preceptos mucho antes de que esa Torá fuera revelada de manera formal al pueblo de Israel mediante el servicio que Moisés tuvo dándole al pueblo y al Señor. Ya tenemos prescripciones acá, con fuerza de ley, con fuerza y carácter imperativo. Por ejemplo, podemos encontrar en el Génesis que el Señor, uno de los mandamientos que le da al hombre es que tiene que multiplicarse y fructificarse. Ese es uno de los mandamientos que le da. Otro de los mandamientos que lo encontramos en Génesis 2:24, dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La institución del matrimonio no debe ser vista como menos que un mandamiento. La institución del matrimonio es un mandamiento y se ratifica en el hecho de que él dice que debemos que multiplicarnos y fructificarnos. ¿Y de qué manera usted se puede multiplicar y fructificar si no es que previamente se ha casado, se ha unido en santo y sagrado matrimonio con una persona y luego pues usted tiene la posibilidad de procrear? Lógicamente hay excepciones, hay momentos en que hombres y mujeres hicieron un voto se volvieron eunucos y decidieron pues no tener relaciones, no casarse. De hecho, el mismo apóstol Pablo podemos ver que en una de sus cartas él incluso recomienda que es mejor que el hombre se quede solo, que la mujer se quede sola, que no nos casemos. Claro, Pablo no es que estaba yendo en contra del mandamiento, su razón y el significado, el sentido de Pablo decir estas palabras no era ir en contra del mandamiento del Génesis, que muy bien él conocía, sino que Pablo le estaba dando a esto un asunto de practicidad, o sea, su consejo, además de que él habla claramente, él dice, esto es un consejo que yo no estoy dando porque el Señor me lo dijo, porque es palabra revelada, porque yo he sido inspirado en el Espíritu Santo en este aspecto para decirles a ustedes que mejor es que no se casen. No, esto lo estoy diciendo como concesión mía, como algo mío, como una opinión personal. Y él da serias razones para ello. Él dice, por ejemplo, es que si nosotros no estamos casados, tenemos mayor libertad para servirle al Señor. Eso es lo que él dice. Esa es la razón práctica que él expone para dar el consejo de que mejor que no te cases. Ahora, si se están quemando, cásense, dice Pablo, ¿no? Es mejor que se casen. De hecho, el mandamiento es que nos casemos. Pablo nuevamente, él es muy enfático y responsable en el hecho al decir que cuando él dice y aconseja no casarse, no lo está diciendo porque Dios se lo reveló, porque es el Espíritu Santo quien le está diciendo que escriba eso de manera inspirada. No, sino que es una opinión personal del apóstol. Y él da sus razones que, por cierto, tienen peso. Él se hizo eunuco, él decidió quedarse sin pareja porque él quería entregar toda su vida y toda su alma y todo su ser, quería derramarlo delante de la presencia del Señor. Y eso es legítimo hacerlo. Solo ese caso es el que valida el que uno tome la decisión de no casarse. Según las Sagradas Escrituras, solo ese caso. Si yo no me voy a casar es porque quiero dedicarme al Señor. Ahora no es que me voy a abstener de la posibilidad de casarme porque quiero vivir una vida loca como la canción de Ricky Martin. Entonces quiero andar con tutirimundi, quiero tener una relación, no sé, abierta, como se le dice hoy, una relación abierta donde a saber la cantidad de personas con las que te puedes acostar en una semana, porque a fin de cuentas ese es el libertinaje que mucha gente quiere vivir, lamentablemente, y hay que decirlo. Esa es la realidad, ¿no?, de muchas de las personas que deciden de repente no casarse, porque ven el tema del matrimonio como un yugo insoportable, como un yugo innecesario e indeseable, por supuesto. No solamente lo ven como un yugo que cercena la libertad del hombre, sino además que lo ven como un yugo que también nos trae serios problemas para vivir la manera en cómo nosotros queremos vivir la vida. Sin embargo, el Señor es sumamente claro en el tema del matrimonio. Él dice que esta es una institución sagrada y la instituyó desde el mismo momento del Génesis. Y esto es algo que no podemos perderle pista. Él lo instituyó desde el mismo Génesis, desde el mismo principio, porque consideró que esto era importantísimo para la evolución y el desarrollo del ser humano.
si no hubieran casamientos, si no hubiera multiplicación y fructificación, bueno, la raza humana hubiera quedado en Adán y Eva, lógicamente, ¿verdad? Ni siquiera hubiera salido Caín ni Abel, no hubieran estado Caín y Abel, ni ninguna de las personas que descendieron luego de Caín, que fue el que quedó vivo. Eso no hubiera pasado. Y es necesario que la familia esté presente dentro de las sociedades, porque la familia es la célula principal de toda sociedad. La familia es, sin duda alguna, la institución más importante de toda sociedad. Y es además la última trinchera donde nosotros nos acobijamos cuando este mundo pernicioso y pervertido en el que vivimos quiere hacernos la vida imposible. Y acuérdense que hoy estamos presenciando, lamentablemente, nuestra sociedad de turno, este mundo contemporáneo en el que vivimos, está presenciando cómo se está minando y socavando el concepto de familia a través de diferentes ideologías disparatadas, de diferentes ideologías que están completamente adscritas a una forma relativista de concebir la moral del hombre, y que sin duda alguna nos está llevando a conclusiones tan perniciosas como, por ejemplo, comenzar a ver que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que incluso tienen la desfachatez de agarrar una pareja homosexual y adoptar a un niño porque saben que no pueden procrear, porque dos mujeres no pueden procrear y dos hombres tampoco pueden procrear, aunque digan lo que digan, aunque intenten cambiar los artículos de ciencia que quieran cambiar, porque si hay algo que esta gente sabe hacer muy bien es ruido, y es lo que mejor sabe hacer, ruido. Hacen mucho ruido, pero a fin de cuentas el ruido no es más que eso, ruido. Algo sin sentido, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de asidero ni de paradero lógico. Entonces, este es un problema serio que tenemos en el mundo actual. Por eso hoy el matrimonio, como nunca antes, está siendo visto como una institución que no es necesaria y que incluso es indeseable. En España escuché una vez que hay instituciones que buscan darle incentivos económicos a las parejas para obligarlas a que se casen. Buscando que se casen, tienen que darles incentivos económicos. ¿Por qué? Porque saben que demográficamente, si una sociedad comienza a perder el valor familiar y comenzamos a tener una sociedad llena de matrimonios homosexuales, de matrimonios donde están hombres con hombres y mujeres con mujeres, el problema en el que todo esto va a detonar es que se va a dejar de crear la función de la procreación. En ese sentido, tendríamos ante un caso donde esa sociedad está amenazada de desaparecer. De hecho, la demografía de España se dice que para que una sociedad pueda mantener su grupo étnico necesita tener como mínimo un 2% de fertilidad y de procreación para poder mantener su sociedad. Como mínimo un 2%. España está por debajo del 1.5%, o sea que es una sociedad que está completamente amenazada con desaparecer en pocos años. Y además de eso, para completar, por si esto fuera ya poco, y para ponerle la cereza al pastel, las musulmanas presentes en la nación castellana, nada más y nada menos que tienen un nivel de procreación de más del 8% anual. Por lo que ya se está prediciendo, las predicciones dicen que en una vuelta de no más de 20 años, España va a ser una sociedad totalmente musulmana, así como otros países europeos, como por ejemplo Alemania y Francia. Estas son sociedades que están llenas de musulmanes y que están amenazando fuertemente los grupos étnicos originarios de esos países y se van a llenar de musulmanes. A saber los grandes problemas que eso puede tener. Y ustedes saben cuán perniciosa y nociva es la religión musulmana. Es una religión asesina por naturaleza. Y es asesina porque sus mismos textos sagrados incitan al asesinato. No es porque ellos hacen cosas fuera del orden de lo que el texto sagrado les indica, sino que su mismo texto sagrado les dice que tienen que hacerlo.
que es mejor asesinar a un infiel para que así asesinándolo tenga la oportunidad de ir al Edén con Dios, a dejarlos vivir y que sigan haciendo sus suciedades, según ellos. Entonces, a saber la cantidad de problemas que esto puede traer a nivel mundial. Y esto es lo que ya está ocurriendo dentro del continente europeo, lamentablemente. Tengo acá unas cifras de divorcio que recogí, no son las más actuales, no pude conseguir unas cifras de divorcio del año, del 2025 o al menos el 2024, estas son cifras que obedecen al año 2023, donde dice que de cada 1000, 1.8 personas se divorcian en el mundo. Yo creo que estas son unas estadísticas, sin duda alguna, basadas solamente en las cosas que se logran saber y registrar, pero yo creo que estas estadísticas son mucho más aterradoras de lo que podemos ver acá. En el caso de los divorcios cristianos tenemos que entre un 27 y un 50% son menores a los divorcios que se dan afuera, a los divorcios que se dan entre parejas que no son cristianas. Porque nosotros entendemos como cristianos que la institución del matrimonio, como lo dije al principio, es una institución sagrada y que Dios repudia, rechaza y odia el divorcio. Al ser Dios un ser que odia la separación entre dos personas que se han unido en santo y sagrado matrimonio, por eso es que entre los cristianos las cifras de divorcio son menores. Pero no nos equivoquemos. Yo creo que estas cifras son sin duda alguna demasiado optimistas. Yo creo que la realidad apunta y señala hacia otro lado. Porque como ya yo les había dicho antes, estas son estadísticas en las que seguramente a muchos de nosotros nunca nos han hecho una encuesta para saber si alguno de nosotros tenemos un divorcio por el pecho. Y así millones de personas. Porque si hay algo que yo he visto últimamente dentro de la cristiandad, es una cantidad de divorcios que es escandalosa nombrar. Es escandaloso, es de escándalo público nombrar la cantidad de divorcios que se dan entre cristianos. Lamentablemente, en algunos casos se dan estos divorcios por razones que ya vamos a estudiar cuáles son las únicas razones bajo las cuales Dios, porque Dios, aunque odia el divorcio, es claro en su palabra al decir que hay condiciones que pueden llevar a que el divorcio sea viable e incluso yo diría de forma personal deseable. Si hay razones en la Biblia para que un divorcio se dé de manera legítima y a la vez estando bien con el Señor. Porque si hay razones. Aunque Dios odia el divorcio y su voluntad es que el que se une se mantengan juntos hasta que la muerte los separe, como dice el Sagrado Texto, sin embargo hay condiciones donde el divorcio tiene que convertirse en algo viable y deseable. Entonces, más adelante vamos a estudiar un poco sobre esto. Por eso es que este tema es muy polémico. Una de las cosas que tiene el hablar del divorcio y del matrimonio en la cristiandad es polémica, trae mucha polémica. Y usted va a encontrar que hay dos extremos opuestos completamente. Hay quienes creen dentro de la cristiandad que divorciarse es que no importa, o sea, usted puede practicar la nociva costumbre hollywoodense. ¿Cuál es la nociva costumbre de los matrimonios hollywoodenses? Parece ser que ellos entienden que mientras más se casan y se divorcian, más famosos se hacen. Entonces usted podrá ver fácilmente como estos grandes actores norteamericanos del Hollywood, y no solamente Hollywood, de cualquier parte del mundo, cualquier persona que esté en la farándula, esto es muy común en la farándula, van a ver que son personas que tienen 2, 3 y hasta 4 divorcios en su pequeña hoja de vida. Y esto es un serio problema. Parece ser que la cristiandad, que hay una facción de la cristiandad que ha entendido al cristianismo como una especie de sistema hollywoodense. No importa cuántas veces yo me divorcie, si la tipa no me funcionó, pues yo me puedo divorciar. O si el tipo no me funcionó, me puedo divorciar. Y no hay ningún problema. Y llevamos a ver algunas de las razones del por qué esto se da. Porque incluso en los tiempos bíblicos hay una escuela que más adelante vamos a hablar sobre ella, que era la escuela de Hillel, que era una escuela muy liberal, que daba sopotoscientas razones para que un hombre se sintiera en la completa y absoluta legalidad de poderle dar carta de divorcio a su mujer. Ahorita vamos a entrar un poco en ese detalle más adelante cuando estemos. Por lo que entonces, como este tema es bastante polémico, es común saber que no existe un consenso sobre este
asunto, no hay un consenso cristiano sobre el asunto, porque si bien tenemos estos que dicen que no importa cuántas veces nos divorciamos, si las cosas no nos funcionan, Dios no me quiere con una persona que no sirva, pero hay otros que dicen no, aunque el tipo me esté matando, dice la mujer, aunque todos los días me agarre a golpe, me insulte, me veje, me tenga en desdén y me tenga como una basura, yo no me puedo divorciar, porque el Señor dice que no me puedo divorciar. Y ese es otro extremo nocivo, sumamente nocivo, que lamentablemente tengo que decir es muy pero muy común entre las féminas. Hay muchas mujeres que están completamente detrás de los barrotes del infierno de un hombre que las tiene como un trapo de inmundicia y que hace con ella lo que les da la gana. Lógicamente, yo creo que estas son personas que no se dan un mínimo de valor, creo que son mujeres que no han entendido el valor que tienen, que no es para nada menor al que tiene un hombre y que no tiene para nada menores derechos que los que tiene un hombre. Y como no están conscientes de esas realidades, piensan que el hombre es, no sé, como una especie de Dios al que hay que servir a todo tipo y convencerlos o atenerse o inclinarse a cualquier tipo de arbitrariedad de parte del hombre, y por eso ellas deciden mantenerse en una relación, no importa cuán tóxica sea esta. Eso es lamentable y de verdad que da para llorar. Pero es un asunto que sin duda existe. Cristo fue claro con respecto a la condición del divorcio. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Muy claro fue, porque Él dice que sí hay condiciones para el divorcio y las expresa de manera muy clara. Él fue muy claro. En el mundo entonces las familias estaban en peligro. En el mundo de aquel entonces, cuando Cristo da este mensaje, estaban en una sociedad donde la familia, el concepto de familia estaba siendo minado, estaba siendo socavado, no se le estaba dando el valor. De hecho ya había cada vez menos gente que se casaba y más gente que se divorciaba. Por eso que en el contexto en el que Cristo introduce estas palabras fue un contexto muy crítico dentro de la nación de Israel. Por eso Él tuvo que decir esto de forma muy clara y evidente. El divorcio nunca ha sido el deseo de Dios. Esto está claro. La Biblia podemos ver que Dios no quiere que la gente se divorcie. Sin embargo, vuelvo y repito, hay condiciones para el divorcio. De hecho, el mismo Señor se divorció de Israel. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios, siendo el esposo de Israel, se divorció de Israel por ser un pueblo duro de cerviz, idólatra, violento, y por ser un pueblo sumamente rebelde. O sea que allí podemos ver varios de los asuntos de entrada que pueden conllevar a un divorcio. ¿Estamos viendo? Ya ahí podemos ver varios asuntos que pueden conllevar a un divorcio, porque si el mismo Dios Todopoderoso, por tener a una novia de dura cerviz, con serios problemas para obedecerle, rebelde, que hacía siempre lo que le daba la gana, que era idólatra y fornicario, Dios tuvo que darle carta de divorcio a Israel por esas razones. Y eso ya nos comienza más o menos a dibujar el cuadro que debemos entender en este sentido. Sin duda alguna. Su ideal era que permaneciéramos casados siempre hasta que la muerte nos separe, eso lo dice Romanos 7:2. Y está claro que Dios odia el divorcio, como lo expresa en Malaquías 2:16. ¿Qué fue lo que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Dice nuestro versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que Cristo está en ese momento expresando. Oíste que fue dicho, es una apelación a la Torá. ¿Y qué es lo que dice la Torá? ¿Dónde dice eso la Torá? Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 24 y leemos del versículo 1 en adelante, vamos a obtener la siguiente información. Lo que dice es lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o hubiere muerto el postrer hombre que le tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después fue envilecida porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento respecto al tema de divorcio. Como ven, aquí, y este asunto lo vamos a estudiar más adelante, el hombre podía darle carta de divorcio a la mujer
si había algún tipo de malicia o alguna situación que al hombre le desagradara de parte de su esposa. Ahorita vamos a ver lo que dice la escuela de Hillel, porque lo que dice la escuela de Hillel, yo no sé si reventar en carcajadas o ponerme a llorar, por las razones que él da para que un hombre se sintiera legalmente permisado para entregarle carta de divorcio a su mujer. Pero también tenemos la escuela de Shammai, gracias a Dios que existe la escuela de Shammai y que podríamos tener esa medida de contrapeso. ¿Qué es lo que significa la palabra repudiar en el griego original? Poner en libertad y divorciarse. De manera que cuando el texto está diciendo, si tú repudias a tu mujer o si tú vas a repudiar a tu mujer, lo que está diciendo es que le está dando divorcio. O sea, el repudio se interpreta y se entiende aquí por lo que dice el original griego, que era que el hombre estaba en intención de divorciarse de su mujer. Eso es lo que claramente expresa acá. Y había un certificado, pero antes de entrar al certificado, lo que el certificado decía, donde formalmente el hombre tenía que escribir la carta, porque aquí Cristo está diciendo, si la repudia, dele carta de divorcio. Bueno, no es que Cristo lo está diciendo, Cristo está diciendo que eso es lo que se decía antiguamente. Tenía que darle carta de divorcio. Esa carta de divorcio tenía unas palabras y decía algunas cosas. Pero una cosa importante antes de entrar en esas palabras, que es bueno poner en relieve, es que el único con el derecho de poderse divorciar en aquellos tiempos, no era solamente en Israel, eso se daba mucho en las naciones circunvecinas porque estábamos en tiempos que eran de sumo machismo, donde la mujer valía poco menos que un trapo de inmundicia, donde de hecho tenemos los registros de que, por ejemplo, en Roma, cada vez que nacía una niña la tiraban por reglas generales a las alcantarillas, porque era una afrenta para una familia traer a la vida una niña. Entonces ustedes podrían ver cómo las alcantarillas de la nación romana estaban llenas de fetos o de niñas asesinadas por sus padres, porque era indigno que una familia tuviera una niña. En algunos casos se le permitía tener una niña, pero ya si tenía dos era realmente descabellado lo que podían llegar a ser. Por lo que estábamos en un mundo donde esto no era un problema solamente de Israel, esto era un problema del mundo entero y de toda esta parte del mundo, donde las mujeres no valían absolutamente nada, no tenían ningún tipo de derecho ante la sociedad, donde eran completos objetos serviles del hombre y que no tenían ningún tipo de arte ni parte en el asunto de tomar decisiones, de dar sus opiniones y de expresar cualquier cosa, porque el hombre era el papá de los helados. Esa era la manera en cómo el mundo antiguo concebía el tema del matrimonio y de los géneros, ¿okay? De los sexos, así se concebía. Entonces era el hombre el que tenía el derecho de decir, me voy a divorciar. O sea, la mujer podía estar siendo sometida al tipo más delincuente y más asquerosamente horrible que pueda existir sobre la humanidad, sufriendo todo tipo de vejación, de desdén, de menosprecio, y ella no tenía derecho a entregarle carta de divorcio. En todo caso, quien debía hacerlo siempre era el hombre. Nunca la mujer, por más maltratada que pudiera estar siendo. Ella no tenía la facultad de tomar una decisión de ese tipo, solamente el hombre podía tomar esa decisión. ¿Qué era lo que decía el certificado cuando se entregaba la carta de divorcio? Decía lo siguiente: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación, para que te puedas casar con quien quieras. Y esto se hacía en presencia de dos testigos. Dos testigos tenían que estar presentes en el momento que el hombre entregaba formalmente la carta de divorcio a la mujer. Y entonces esto se leía y así se divorciaban. La cosa era muy sencilla, ¿no? No es esta burocrática increíblemente nociva forma que tenemos hoy para llevar a cabo un divorcio, donde te piden los papeles que son y los que no son, el dinero que es y el que no es para que te puedan divorciar. Entonces puede tomar hasta un año, hasta dos. Yo he escuchado hasta de 2 años de personas luchando para poderse divorciar. Hoy día es bastante complicado, ¿no? Menos mal que es complicado. Yo le doy gracias a Dios. Yo creo que esa es la única parte donde la burocracia nos bendice. Porque yo creo que mucha gente hoy no se divorcia solamente pensando en el papeleo y en la cantidad de plata que tiene que gastar para poder llevar a cabo el procedimiento legal.
Mucha gente se abstiene de un divorcio y usted seguramente tendrá en mente muchos casos. Yo creo que ahorita mismo le pueden venir a la mente muchísimos casos de personas que usted conoce que se separaron hace años, pero que siguen estando formalmente casados. Se separaron, pero nunca se divorciaron. Y están viviendo en concubinato cada quien con otras personas. Pero siguen casados legalmente con su antigua. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque no quieren pasar por el proceso de papeleo. Pero hay otros, esos son los que son un poquito más osados. Agarran y dicen, nos vamos a separar igualito, pero lo del divorcio ni se te ocurra, porque yo no voy a estar gastando plata, ni voy a estar dando carrera con papeles, ni con nada de estas cosas. Entonces, cada quien por su lado. A fin de cuentas, me da igual si seguimos casados, porque para donde yo voy a coger ni mínima idea de que yo vaya a pensar volverme a casar, porque por este martirio no voy a volver a pasar. Y hasta rimó. No voy a volver a pasar por este martirio. Ahora, ¿cuántas parejas existen a nivel mundial que están en esas condiciones? Estoy seguro que millones. Estoy seguro que millones de personas. Por eso es que digo que las cifras que di ahí inicialmente no representan, yo creo que ni el 5% de la realidad. Porque hay muchas parejas que están ante los ojos de Dios divorciadas porque se separaron por completo. Hubo separación completa de cuerpos, cada quien hizo su vida aparte, tiene hijos con otras personas, pero el papel legal de matrimonio sigue estando presente. Si todas esas personas se divorciaran formalmente, ¿a cómo tendríamos que elevar las cifras de entonces divorcios de las que leímos al principio? Estoy seguro que de una forma descabellada tendríamos que elevar esas cifras, sin duda. De una forma absolutamente descabellada. Hay una reconsideración del caso a la luz de lo que Cristo dice. ¿Cuál es esta reconsideración? Primero que nada, cuando Cristo dice en el segundo versículo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, tenemos que ver que hay un pero reestructurador. Un pero reestructurador, una conjunción adversativa que viene a reestructurar ese mandamiento. Porque Cristo está diciendo, a no ser que sea por causa de adulterio. ¿Y por qué Cristo dice esto? Más adelante lo vamos a entender. Porque habían razones para el repudio. Habían razones en el Antiguo Testamento para que un hombre pudiera considerar seriamente que debía repudiar a su mujer. Nosotros lo leímos atrás, cuando leímos el primer versículo. Miren lo que dice en Deuteronomio 24:1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Si no le agradare por haber visto en ella alguna cosa indecente. Ahora, ¿qué significa esa cosa indecente? ¿Cuáles eran las cosas indecentes que consideraba un hombre para decir, yo le voy a entregar carta de divorcio a esta mujer? Vamos a ver un poco sobre ese tema, porque necesitamos saber para poder entender el contexto de esto cuáles eran esas cosas indecentes. Lógicamente, de otra forma no podríamos saber. Hay dos razones que están suscritas a dos escuelas. Una es la escuela conservadora de Shammai, que era la más disciplinada y dura, y la otra era la escuela de Hillel, que era más liberal, que era una escuela liberal. Entonces tenemos una escuela como sigue existiendo y como ha existido históricamente, ¿no? Siempre hay una parte conservadora de un asunto y siempre hay una parte más liberal de esas ideas. Entonces cada quien tiene su mensaje, cada quien dice lo que cree según sea liberal o según si es más conservador. Pero por ejemplo, Shammai decía que la única razón válida para llevar a cabo un divorcio era la falta de castidad, a saber, que hubiera adulterio o que hubiera fornicación, que hubiera infidelidad, un acto de infidelidad sexual de parte de alguno de los integrantes de ese matrimonio, bien sea la mujer o bien sea el hombre. Eso era lo que Shammai decía. Esa era la única forma en que un divorcio era legítimo, podría ser viable, deseable y legítimo, si había ese problema. Pero tenemos la escuela de Hillel, que era una escuela bastante liberal, completamente contraria a lo que decía Shammai. Shammai daba una razón de peso
que es razonable. Caramba, me pusieron los cuernos de la manera más absolutamente arbitraria posible. Bueno, que de hecho eso es un hecho, eso es un caso de arbitrariedad. Y bueno, yo tengo el derecho, puesto que ha sucedido esto, de, si ya yo no quiero seguir con este tipo, divorciarme. Claro, la mujer en aquel tiempo no lo podía hacer. Si el tipo era el que le estaba pegando cacho, no podía hacerlo. Ella no podía entregarle carta de divorcio al hombre porque esa decisión solamente descansaba sobre la figura masculina, nunca sobre la figura femenina. Gloria a Dios que hoy las mujeres lo pueden hacer. La sociedad ha avanzado, la sociedad ha evolucionado. Se ha entendido que el rol que cumplimos cada uno es tan importante como el que el otro hace. Se ha entendido que tenemos el mismo valor. Aunque existen todavía facciones de gente muy nociva y dogmática y fanática que sigue suscribiendo una idea o la otra. Tenemos un machismo asquerosamente podrido y diabólico, y también tenemos un feminismo que es exactamente igual. Entonces, personas que, sin duda alguna, basado en esas filosofías o en esos elementos de vida, en esos sistemas de pensamiento, siempre van a tener la cabeza muy llena de cosas contrarias a la realidad de Dios. Pero ¿qué era entonces lo que Hillel decía? La escuela liberal. Liberal, él proponía que eso de alguna cosa indecente debía interpretarse como las siguientes razones. Miren, y yo sé que se va a reír con cada cosa que vaya diciendo porque cada una da más risa que la anterior, aunque creo que la primera es la que da más risa. Por ejemplo, una cosa indecente para un hombre era considerada, según Hillel, y era algo que se practicaba sin duda alguna, si por ejemplo la mujer, cuando le estaba haciendo la comida al hombre, le echaba más sal de la que debía. Eso era suficiente razón para meterle una carta de divorcio. Hey, me hiciste la comida muy salada o muy desabrida. Le metía carta de divorcio. Le podía caber carta de divorcio por semejante estupidez, semejante barbarie. No me quedó la comida en el punto como la quería. Entonces, imagínense. Vamos a comenzar a hacer la hojita aquí. Vamos a que nos la selle ya el notario, la cuestión, el que sea. Y entonces, bueno, vamos a dar esto por terminado, porque definitivamente yo no puedo estar con una mujer que cocine tan salado o tan desabrido. Imagínense usted semejante tonta razón para llevar a cabo la separación de algo que es tan sagrado delante de los ojos del Señor. Además que es, como puede observar de manera muy clara y directa, es un ataque descabellado contra la dignidad de la mujer. Es un ataque absolutamente descabellado que lleva al desdén más profundo al ser humano que llamamos mujer. Imagínense usted. Otra razón que Hillel daba, si aparecía en público con la cara descubierta. Si esta persona aparecía en público con su cara descubierta, eso era también una razón más que suficiente para que esta persona también decidiera llevar a cabo un divorcio. Era algo que se hacía también, lamentablemente. Eso era una razón suficiente también para entonces el hombre sentirse con el derecho de tener que entregarle carta de divorcio. Si hablaba con otros hombres en la calle también. Otra razón hilleliana de poderse divorciar. De manera que yo no podía ver que de repente mi esposa, al salir al frente, estuviera hablando con un vecino, aun si ese vecino fuera su hermano, porque entonces yo podría perfectamente escribir mi cartica de divorcio y botar a mi mujer como un perro a la calle. Porque eso es lo que se hacía, lamentablemente. No podía hacerlo. Otra razón era si la persona era alborotadora. Bueno, quizás esta sea un poquito más razonable, aunque habría que saber interpretar qué entienden ellos por alborotador, ¿no? Porque pueden haber formas de alborotar cosas que no sean nada lesivas ni contraproducentes, pero pueden haber otras formas que sí. Otra razón, si hablaba mal de sus suegros en presencia de su esposo. Si la mujer comenzaba a hablar de manera indiscriminada de sus suegros y el esposo estaba presente, eso también era razón entonces para que ésta le diera carta de divorcio. Este podía darle carta de divorcio por esa razón. Por último, si era metijona o pendenciera. La palabra metijón significa metiche, una persona metida, que todo el tiempo anda metiéndose en los asuntos que no le interesan y que no son su problema. Si la mujer era de ese tipo, también le podía entregar carta de divorcio.
Y pendenciera que fuera muy peleona, imagínense, vamos a divorciarnos entonces todos. Entonces yo creo que no he conocido la primera mujer que no sea peleona. Las mujeres son, en ese sentido, son un poco más sensibles, ¿no? Y cualquier cosa le afecta y ellas expresan. No es como el hombre que se cohíbe más y suprime más sus sentimientos, ¿no? La mujer es más, pudiéramos decir en ese sentido, es mucho más expositiva de sus realidades, le gusta comentar las cosas que le molestan porque es más transparente en ese sentido, es mucho más sincera que el hombre. Entonces, como tiene mayores niveles de sensibilidad y de sinceridad, le hacen algo que no les gusta y como es más sensible y las cosas se las toma más a pecho, explotan como un volcán, ¿no? Y por eso es que se habla del término cuaima, no se habla de cuaimo, se habla de cuaima, aunque el que cree que no existen cuaimos está equivocado, porque también existen cuaimos, ¿no? También existen hombres que, es más, de hecho hay familias donde parece ser que el hombre es la mujer y la mujer es el hombre. Me parece que esos papeles se invierten, ¿no? El hombre es el que está todo el día peleando y se irrita por cualquier tontería, y mientras que la mujer está de lo más relajada. Porque no es que no existan excepciones y no existan excepciones dentro de esta regla, porque por supuesto que sí existen excepciones. No todo el tiempo es la mujer la que hace eso. Hay muchos hombres que son mujeres en ese sentido. Y eso lo vemos por montón, y creo que eso es algo que se está multiplicando cada vez más. ¿Qué decía el Rabí Akiva sobre esto? Sobre este tema de interpretar alguna cosa indecente. Miren lo que decía el famoso Rabí Akiva. Rabí Akiva dijo que la frase quería decir que si no le parecía agradable, que eso le daba motivo a un marido para divorciarse si encontraba a otra mujer que fuera más atractiva. ¿Qué les puedo decir? O sea, entonces para uno de los grandes condicionantes y de los grandes motivos para llevar a cabo entonces un divorcio era que sí, pero la tipa no me agrada del todo porque veo que me le está echando mucha sal a la comida. Entonces, para completar, me le está echando mucha sal a la comida, me quiere matar, me quiere convertir en hipertenso, y vértele, la vecinita está que no me la aguanto. Está de un bello y de un precioso, que eso está, pero de punta a punta, hermosa. Eso está hecho a mi medida. Vamos a hacer la cartica de una vez, que esto nomás que son 3 líneas que tengo que escribir, aquí no hay mucho problema. Hoy no tengo que ir a un tribunal, gastar un poco de plata, pasar por todo un procedimiento, y ni se diga ese hijo de por medio, porque la cosa se complica bastante, ¿no? Eso era lo que entonces el Rabí Akiva, muy famoso y muy citado por los judíos, decía al respecto del tema. ¿Qué les puedo decir? Estas son cosas que cada una para más los pelos que la anterior, ¿no? Cristo anula las razones tanto de Hillel, Cristo anula por completo las razones de Hillel. O sea, esta tontería de que ustedes se pueden divorciar por cualquier estupidez o por cualquier inconsistencia o por cualquier desacuerdo que hay entre ustedes, se tiene que acabar. Eso no fue lo que Dios quiso decir. Esa no es la voluntad del Padre Celestial. Si su esposa le cocina muy salado, eso simplemente es cuestión de sentarse a hablar como seres racionales e inteligentes que son y darle las razones y simplemente llegar a un acuerdo. Punto. Se solventó el asunto. Porque para eso tenemos cerebro, para hablar. Mija, esto está quedando muy salado, yo quiero cuidar mi salud, por favor ayúdame. Trata de echarle menos. Y se puede llegar a ese consenso. No hay ningún problema. Cristo entonces fue un rotundo no a todas estas arbitrarias razones de la escuela de Hillel. Y cuando hablamos de la escuela de Shammai, aunque Shammai sí consideraba una razón de peso, que de hecho es una de las razones de peso que se consideran para poder ser viable un divorcio, sin embargo Cristo eleva mucho más allá de eso que Shammai decía, porque Shammai decía que por falta de castidad, es decir, por entrar en relaciones sexuales ilícitas, siéndole infiel a mi parte, yo podía entonces entregar carta de divorcio, es lógico. Pero Cristo eleva mucho más allá esto. Cristo no lo deja puramente en el asunto de una infidelidad sexual. Y ya vamos a ver por qué esto es algo, y aquí es donde viene la polémica del asunto, que les dije al principio en la introducción. Aquí es donde se hace polémico el asunto. Porque resulta que cuando nosotros no hacemos exégesis bíblica sana, los problemas serios que vamos a tener con solamente quedarnos con la lectura que hacemos y que podemos ver de forma literal, es que no podemos ahondar en la profundidad de lo que el texto quiere tratar de indicarnos.
Por eso es que tenemos que hacer sanas exégesis para poder entender qué es lo que está queriendo decir realmente Cristo acá. ¿Cuál es entonces? Porque esta es la palabra de método o la pregunta de método que tenemos que hacer. ¿Cuál es el significado de fornicación en el texto? Porque Cristo dice, a no ser que sea por causa de fornicación, es que entonces el divorcio es viable. A no ser que sea por falta de fornicación. ¿Indica esto que solamente podemos divorciarnos cuando hay fornicación? Es decir, cuando alguna de las partes le fue infiel a la otra. Vamos a ver qué es lo que dice el texto original. La palabra fornicación viene del término griego porneo. Este término griego significa lo siguiente: adulterio, incesto e idolatría. Y aquí tenemos tres razones claras según el contexto y según el significado de la palabra en original que nos permite entender varios de los asuntos que pueden llevarnos a un divorcio. Imagínense usted si usted encuentra a su esposo en una relación incestuosa o a su esposa. ¿Quién no quiere agarrar, no divorciarse, volarle la cabeza? ¿Quién no querría? Eso es un acto de vileza que, bueno, creo que pocas cosas en la vida podrían hacerse tan asquerosamente horribles como estas. Pocas cosas en la vida. Pero no solamente habla de adulterio y de incesto, habla de idolatría. Usted sabe que la razón por la que Cristo le entrega carta de divorcio a Israel en el Antiguo Testamento fue por precisamente fornicación. Y la palabra fornicación en ese contexto se entiende como idólatra. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo idólatra. Aunque ellos se jactaban de tener la religión monoteísta del mundo y que ellos eran los papirricos y que los demás eran cerdos y puercos, a saber los gentiles, nosotros al tener la Torá y ser un pueblo monoteísta y tenemos el Shema y entendemos que Dios es uno, pese a todo eso, el pueblo de Israel nunca dejó de ser un pueblo idólatra. Y una y otra vez podemos ver como en el Antiguo Testamento Dios le recriminaba a Israel su fornicación, su infidelidad, su adulterio, al punto en que Dios no lo pudo seguir soportando y tuvo que entregarle carta de divorcio a Israel. Le tuvo que entregar carta de divorcio al pueblo de Israel por fornicación, por idolatría. Ahora, ¿cuál es la palabra en la que nosotros podemos encerrar en un recipiente todas estas acciones? Hay una palabra que resume todo, y es la palabra infidelidad. Infidelidad. Y la palabra infidelidad es mucho más amplia que simplemente hablar de que me hicieron los cuernos. La palabra infidelidad va mucho más allá que eso. Va mucho más allá de eso. Aquí acabamos de ver a Israel. Fue un pueblo idólatra, fornicario, pero no solamente fue idólatra y fornicario, esas no fueron las únicas razones que llevaron a Dios a tomar la decisión de separarse de Israel, sino que Israel fue siempre un pueblo de dura cerviz, y el Señor se los decía una y otra vez en el Antiguo Testamento. Siempre el Todopoderoso hacía un fuerte énfasis, de manera muy profusa tenía siempre que decirles que eran un pueblo rebelde, que no quería obedecer, que quería llevar las cosas según sus propios preceptos y cumplir con su propia voluntad. Cumplir con su propia voluntad. ¿Qué es entonces lo que significa la palabra infidelidad acá? Entrando en ese contexto más abarcativo y amplio que no solamente contempla adulterio. No solamente contempla adulterio. Yo le voy a comenzar a dar una serie de razones. Y usted tiene que pensar bien en lo que le voy a decir. Razones para un divorcio. Lógicamente, la infidelidad sexual. Razones para un divorcio. La infidelidad más crítica no es la de que yo como hombre le monto los cuernos a mi esposa. Porque ¿saben a quién también le montamos nosotros bastante los cuernos? Y eso es mucho más peligroso que montárselos a mi esposa. Al Señor, como lo hizo Israel con él. Cuando una de las partes que se casó siendo ambos cristianos
y habiéndose comprometido con votos donde pactó ante el sagrado altar del Dios Todopoderoso, cuando una de esas partes se convierte luego en un rebelde y no quiere nada con el Señor, usted tiene el derecho de darle carta de divorcio, porque está con una persona que no es de su yugo, y usted no tiene por qué soportar a una persona así. También puede entregarle carta de divorcio. Y si usted cree que yo estoy exagerando con esto, vamos a las palabras de Pablo, porque Pablo nos da un dato muy revelador sobre este asunto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 12 en adelante. Dice Pablo de la siguiente forma: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Estamos viendo? El Señor dice que si una de las partes no es creyente, pero esa persona quiere seguir con ella, no la abandones, manténgase con ella. Y ya van a ver las razones, el fin que Pablo da de esto, del por qué Pablo recomienda no abandonar a esa persona pese a que son yugos desiguales en ese momento. Miren, no la abandone, dice el apóstol. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone tampoco. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si una de las partes, y es la parte incrédula porque la otra es creyente, quiere separarse, usted no ponga resistencia a eso. Y va Pablo a dar la razón de eso. Mire lo que Pablo viene a decir. Pablo viene a decir lo siguiente: pero si el incrédulo se quiere separar, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo una relación de ese tipo es una relación esclavizante. No está sujeto a servidumbre el tal, ni sea hombre o sea mujer, por lo que le cabe poder darle carta de divorcio. Y sigue diciendo el apóstol: sino que a paz nos llamó el Señor. Si hay algo que nosotros tenemos que trabajar, si hay algo que nosotros debemos rescatar y por lo que debemos esforzarnos y ser bastante valientes de mantener que nuestras relaciones estén llenas de paz, porque eso es lo que aquí está diciendo el apóstol. A paz nos llamó el Señor. Ahora viene a dar Pablo la razón de por qué él dice que pese a que hay un yugo desigual, si no se quieren separar, no se separen. Viene a Pablo aquí a dar la razón. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esa es la razón, ese es el fin que Pablo da. No se separen. Si están en mutuo acuerdo y quieren seguir la relación, aunque sean un yugo desigual, que claro, en este contexto yo supongo que el yugo desigual se dio porque, bueno, seguro la persona, cuando se casaron ambos eran del mundo y luego de ser del mundo, uno en el proceso del matrimonio se convirtió, el otro no se ha convertido y bueno, ¿cómo se hace en ese caso? Ahí no está llamando el Señor a que se divorcien porque uno se convirtió y el otro todavía no se ha convertido. Lo que está diciendo es que trate de sobrellevar las cosas porque en ella se purifica el hombre, se santifica el hombre. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo con que se purifica o con que se santifica a la parte que no es creyente? Que si yo, siendo la parte creyente, cumplo el rol como creyente, como cristiano, que debo cumplir ante mi pareja y ante la sociedad, eso siempre va a ser de testimonio para mi pareja, para mi contraparte. Él verá cuán conveniente es seguir los preceptos de Dios, puesto que me ve que yo vivo en una situación distinta a la de Él, diametralmente opuesta a la de Él, siendo esta mi condición como creyente muy superior en todos los sentidos a la de mi contraparte que no es creyente. Y por ahí dice un dicho que dice: el que tenga ojos que vea, ¿verdad? Y oídos que oiga. Bueno, eso no es un dicho, eso lo dice la Biblia. El que tenga ojos que vea y oídos que oiga. Y esa parte incrédula tiene ojos que ven y oídos que oyen. ¿Y qué es lo que esa palabra
¿Y qué es lo que ese oído puede oír si la parte cristiana está haciendo y cumpliendo su función? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo el tiempo la persona tiene la palabra de Dios en la boca. Esa palabra, dice, nunca vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito para la cual fue enviada. ¿Y qué es lo que le ve hacer con sus ojos? Ve a una mujer de intachable testimonio, que no anda en pendenciera, que no anda de metiche, que no anda prendiendo problemas con nadie, que busca siempre la paz, que se conduce de la manera más justa. Eso es lo que ve. Ese testimonio, tarde o temprano, hace caer a su contraparte. Por eso dice, no se separen. ¿Qué otras razones podemos nosotros observar dentro del sagrado texto que nos pueden llevar también a que el divorcio sea una decisión viable? La palabra dice en Amós 3:3 lo siguiente: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahora, este acuerdo acá no es que, mira, yo quiero comer hoy pollo frito y la mujer dice, no, yo quiero comer pescado. No son desacuerdos de ese tipo, tontos, de cosas triviales. Porque entonces estaríamos suscribiendo la escuela de Hillel, ¿no? En ese caso. Y no es a esto que nos está llamando el texto sagrado. Desacuerdos fuertes, cosas donde definitivamente no haya forma de que ellos caminen juntos, unánimes, en una sola mente, en ningún caso. Que siempre el uno va por el camino opuesto del otro y jamás hay unión entre ellos. Y que no se ponen de acuerdo en las cosas fundamentales de la vida. Por ejemplo, no sé, un caso. La mujer se quiere guardar, quiere vivir una vida digna. El hombre no quiere y hace todo lo posible y lo imposible para que la mujer sea tan cochina como es él. Imagínese usted ese caso. Entonces no están en acuerdo. No pueden tener acuerdo. ¿Qué otras razones podemos ver en el texto sagrado? La palabra infidelidad, como digo, es muy amplia y muy abarcativa. Yo creo que la primera razón de divorcio, según lo que podemos ver en el contexto, razonar en el texto sagrado, es la infidelidad a Dios. Cuando una de las partes comete apostasía, ya yo no tengo la responsabilidad de seguir con esa persona. Sin embargo, y escuchen bien lo que les voy a decir a continuación, ustedes saben que la apostasía es una cuestión que tarde o temprano puede llegar a la vida de cualquier creyente. Hay creyentes que se han apartado en momentos de su vida, se han enfriado y se han ido por 1 año, por 2 años, pero uno nunca sabe lo que puede pasar con esa persona. Hay unos que no se toman tanto tiempo, de repente se enfrían por 1 semana o por 1 mes, no sé. En ese caso, lo que se recomienda entonces es que la pareja no vaya de una a pedir divorcio, sino que primero busque restaurar con espíritu de mansedumbre a su contraparte y que cumpla y trate y utilice todos los medios, recursos habidos y por haber para rescatar su relación. Ese es el deber ser de un cristiano. No es agarrar de primeras y de buenas a primeras y agarrar y vamos a firmar de una vez, vámonos para los tribunales a firmar esto. No, usted debe trabajar, esforzarse y pelear por rescatar lo que Dios le dio. Ahora, si en vista de luego haber caminado cierto trecho y haber hecho innumerables cantidades de esfuerzos para rescatar su matrimonio, la contraparte sigue insistiendo en no querer hacer las cosas que debe hacer para el Señor y en querer vivir una vida de inmundicia, entonces ya yo no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. Y ese sería el primer acto validador de un divorcio. La infidelidad al Todopoderoso por parte de uno de los que forman el matrimonio. Pero hay otras cosas. Ustedes saben que cuando usted va al altar del Señor, usted se compromete con una serie de votos. Si usted hace caso omiso a todos los votos con los que se comprometió en el altar, y debe entender que eso es un pacto que usted está haciendo con Dios, esto no es cualquier cosa, es un pacto que se hace delante del Todopoderoso. Si usted incumple ese pacto y hace como mejor le parece, estamos entonces nuevamente ante un caso donde cabe el derecho de pedir carta de divorcio. Imagínese
cuando nosotros estamos ante el altar del Señor, nosotros los hombres, por ejemplo, prometemos amarla y cuidarla. Si yo hago lo contrario de amar y cuidar a mi pareja, si hago lo contrario de amar y cuidar a mi pareja, no la amo, no la cuido y hago todo lo que me dé la gana con ella, por ejemplo, soy del tipo de personas que agrede físicamente a mi esposa, que agrede verbalmente a mi esposa, que cuando la veo en una situación de dificultad no soy capaz ni por un segundo de pensar en tenderle la mano, sino que dejo que se la lleve el hueco, que se caiga por el despeñadero y se termine de matar, porque al fin de cuentas es lo que quiero, que se termine de matar para salir de este problema. Si usted es de ese tipo de persona, pese a que usted se comprometió y firmó pacto ante el altar de Dios, entonces su esposa tiene derecho a darle también carta de divorcio. ¿Por qué? Porque está incumpliendo los votos sagrados del pacto. Si usted está incumpliendo los votos sagrados del pacto y está haciendo justamente lo contrario a lo que el pacto dice que usted tiene que hacer, a usted también tiene el derecho de entregar carta de divorcio. A fin de cuentas, esto es una decisión que descansa en la persona. Usted puede bien decidir no hacerlo. Y como les digo, ese siempre debe ser el último recurso al que uno debe recurrir, al divorcio. Usted tiene que esforzarse y ser valiente, como 4 veces le dijo en el capítulo 1 de Josué el Señor al autor de ese libro. Tiene que esforzarse y ser valiente y buscar rescatar por los medios que sean posibles su matrimonio. Si luego de haber hecho todos los esfuerzos y de haber sumado todo lo que usted podía hacer para rescatarlo, la insistencia de su contraparte sigue encerrada en lo mismo, entonces ya allí no hay nada que buscar. Por el bien de ambas partes, lo más sano en ese caso es entonces que se entregue carta de divorcio. Entonces estamos viendo que el término infidelidad, y no hablar simplemente de fornicación, es mucho más amplio. Y de hecho hay Biblias, hay versiones bíblicas que no usan la palabra fornicación, sino que directamente utilizan la palabra infidelidad. Y ni siquiera como una alusión directa a la sexualidad, sino que lo dejan como un término abstracto. Lo dejan con esa abstracción de infidelidad. Entonces, cuando yo tengo un término tan abstracto como infidelidad, y es abstracto ¿por qué? Porque la infidelidad se puede dar en innumerables sentidos, se puede dar en innumerables formas, no en una sola cosa, no solamente hablar de infidelidad en términos sexuales, sino que faltar a estas promesas, faltar a este pacto, es un acto de infidelidad total ante el Todopoderoso. Y por ello cabe carta de divorcio, completamente carta de divorcio. Estamos claros en este asunto. Esto es lo que hace polémico el asunto del divorcio dentro del mundo cristiano, porque la gente sigue manejando la tesis reduccionista, simplista, de que solamente en el contexto de una infidelidad sexual es que yo puedo o tengo el derecho de pedir carta de divorcio. No es solamente en ese contexto, es en un contexto mucho más amplio y acabo de explicar todo lo que les acabo de decir. Y usted puede revisarlo en la Biblia, usted puede ver cómo fue su relación. Yo creo que una de las mejores formas de poder ver cómo este asunto se puede de alguna manera tallar y enmarcar de una forma clara, panorámica, que nos pueda dar razón de la realidad y de la esencia de este importante asunto, es estudiar la relación de Dios o la relación de Israel con Dios en todo lo que fue el Antiguo Testamento. Eso es una forma clara de verlo. Aunque entonces el tema es polémico, porque no hemos negado, desde el principio hemos venido diciendo que el tema es polémico, puesto que se presta a divergentes interpretaciones por las razones que ya hemos visto, la clave del entendimiento del asunto solo se puede desenterrar en el contexto de una buena exégesis bíblica. Una lectura superficial del hecho forzará siempre al creyente a transitar por sendas erróneas, induciendo al reduccionismo y superficialidad del mensaje, lo que diluye su verdadera esencia. Si bien la translucidez de la posición de Dios ante el divorcio es meridiana, quien ha declarado aborrecer el divorcio, como lo expresa en Malaquías 2:16, no se sigue de allí que el divorcio sea una imposibilidad entre creyentes.
Dios mismo ha declarado condiciones bajo las cuales un divorcio es viable y con temor me atrevo a decir que deseable. Como ya vimos entonces, hermanos, la infidelidad es un término mucho más amplio que solo hablar de fornicación en señal llana. La palabra griega porneo, de donde obtenemos el término castellano fornicación, tiene acepciones más amplias y completamente contextualizables con la lógica del pasaje. Con todo, el divorcio debe ser siempre el último recurso a considerar. Nunca debe ser tomada una decisión en esa dirección si antes no se ha hecho todo lo posible para rescatar la sagrada institución de la familia. No debemos ser laxos de ninguna manera en este tema. El deber cristiano siempre será buscar soluciones espirituales y las ayudas legítimas que sean necesarias para salvaguardar el sagrado vínculo marital. Dios ama la fidelidad y la actitud esforzada y valiente de sus hijos. Por tanto, el último recurso de un creyente debe ser la rendición. Al ser el cristiano el mejor luchador ante la vida, le será siempre imperativo pelear por su patrimonio, siempre y cuando condiciones de perdón, amor y arrepentimiento estén legítimamente presentes. Damos gloria a nuestro Señor.